Covema Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Solidario y cariñoso saludo de bienvenida para nuestra querida audiencia codemada, extensivo a la comunidad cooperativista que nos sintoniza, que recibe este contenido cada semana. Hoy estaremos trabajando el tema financiero, el revuelo financiero que hay en los mercados por estos meses, y haciendo este recorrido con nosotros le damos la bienvenida a Javier Andrés Silva. Él es administrador de empresas, escritor sobre temas de la economía solidaria, asesor de cooperativas, de fondos de empleados, de mutuales, en fin, se mueve muchísimo en este sector y pues tiene la experiencia además de haber estado vinculado en la banca tradicional, así que tiene la mirada de estos dos mundos. Javier, muy buenos días, bienvenido. Esperanza, muy buenos días a todos y como siempre, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos nuestros amables oyentes, profesores y profesoras de Bogotá y de sus alrededores. Dándole las gracias a Javier por estar acá, y de una vez yo entro en el terreno fuerte con una pregunta. Javier, ¿por qué razón las empresas de economía social y solidaria como Codema, que es una empresa del sector solidario, nos toca o tenemos que aprender a manejar los cambios a nivel de la política económica desde el sector financiero, lo que nos impone el sector financiero general, y nos vemos influenciados nosotros por la cuestión de la inflación, tener que hacer ajustes a las tasas de interés y demás? Bueno, digamos que ese asunto ha sido de siempre, ¿no? Siempre tenemos que estar equilibrando nuestros precios de mercado. Lo que pasa es que ahora lo notamos más porque hemos tenido un año 2022 en el que la inflación se ha disparado y al lado de la inflación pues se ha disparado las tasas de interés y sobre todo el techo de usura, que ya llegó este año en abril al 47% efectivo anual. Pero digamos que desde siempre hemos tenido que andar equilibrados al mercado y ahí podríamos decir varias cosas. La primera, yo escuchaba hace unos años, unos 15, 20 años, que las personas decían que el sector solidario no estaba en el mercado, que teníamos otro mercado distinto. No, tenemos otro enfoque distinto, otra forma de entender la economía, otra racionalidad económica basada en el servicio específicamente, y eso lo vamos a retomar ahora en la conversación, pero en general, claro que estamos involucrados en el mismo mercado. Los asociados vienen, aportan, ahorran, toman sus créditos, los consumen en el mercado, nuestros asociados trabajan en un mercado, o sea, hay una relación directa. Entonces, cuando estamos hablando de un componente financiero, por ejemplo, el ahorro y crédito, hablando de cooperativas de ahorro y crédito o fondos de empleados que tienen ahorro y crédito, hablemos de cooperativas de ahorro y crédito, que son poquitas frente a las 4.600, pues tenemos que estar equilibrando todo el tiempo las tasas, no seguramente, y lo digo de frente, pues, no a ritmos de la usura, pero sí equilibrándola para poder responder por nuestros gastos y costos, porque nosotros tenemos una estructura de mercado. Por ejemplo, tenemos empleados. Si tenemos una serie de empleados que ganan el salario mínimo y este año nos dicen el salario mínimo sube al 16%, pues tengo que ajustarles al 16%. No por ser cooperativa voy a decirles, como somos cooperativa, le vamos a ajustar al 10% o al 8%, no al 16%. Y así hay una serie de gastos que tiene la entidad que van al acorde con la inflación, con las tasas de interés. Entonces sí nos toca ir equilibrando nuestros precios. Javier, usted mencionaba antes de iniciar un poco como las comparaciones que se hacen desde las administraciones de las cooperativas para tomar este tipo de decisiones, hasta dónde debo yo subir o bajar o mantener, por cuánto tiempo las tasas para mis asociados. Esto cómo se califica, cómo se cualifica además, teniendo en cuenta pues toda esta variabilidad que hay. En términos de la administración financiera, cualquier decisión tiene que ver con múltiples variables, ¿no? A veces los mismos asociados nos presionan con respecto a las tasas, tanto de ahorro como de crédito. Pero, por ejemplo,
hay una noción en los asociados que es que las tasas son caras en muchas cooperativas y no todos los asociados. Es que son caras, pero caras con respecto a qué, ¿no? Con respecto a qué es que son caras. Cuando vamos a las cooperativas, por ejemplo, el año pasado que yo trabajé con distintos fondos y cooperativas, la mayoría tenían un problema y es que habían dejado sus tasas congeladas a ritmos del año 2015, 16, 19, antes de pandemia. Tasas del 9% anual, 10% anual, que es muy bueno para los asociados, que en últimas dice, estamos haciendo una función social con el asociado, pero a veces no es tan bueno en la estructura financiera, nos lleva a dar pérdidas. Y entonces encontré muchas entidades que el año pasado estaban dando pérdida porque a costos de mercado, el costo de la nómina, los gastos, los costos de ahorro, pues no daban excedente porque dejaron sus tasas por allá congeladas y algunos muy juiciosos las fueron ajustando. ¿De qué depende el ajuste de la tasa? De múltiples variables. Primero, del mercado, del techo de usura, de pronto hacer un comparativo con los bancos y otras entidades del sector, pero en últimas el criterio más importante para la fijación de tasa es mi estructura financiera. Mis costos, mis gastos, la productividad de la cartera, si tengo o no tengo excesos de liquidez, si tengo buena parte del activo colocado en cartera y es rentable, la morosidad de la cartera, si se me está llevando dinero los deterioros de cartera, las provisiones, y esa estructura es la que finalmente decide cuál es mi tasa. Insisto, muchas entidades fueron ajustándola y por más que la ajustaron y empezaron a dar unos excedentes razonables para mantener el equilibrio, no pasaron de 20% efectivo anual. Aún así, ¿sí? Claro, con respecto al 9, pues es una subida a 15, a 16 o a 20% efectivo anual. Pero con respecto al techo de usura, entre 20 y 42 o 43% que cerró el año pasado, pues tenemos una ventaja importantísima para los asociados. Claro, Javier, yo considero que en este aspecto para nosotros resulta muy importante, vital, las particularidades del modelo en cuanto a lo que suman todos los beneficios de una gestión empresarial enfocada en el servicio y no en el negocio financiero, ¿no es así? Sí, entonces en ese punto podemos recuperar algo que hemos hablado en otras entrevistas. Es que manejar estas empresas es más difícil que otras. Aquí hay que tener múltiples oficios, perspectivas, no solo hablamos de rentabilidad económica, sino también de la necesidad de hacer rentabilidad social, transferencia solidaria, bonos, auxilios, regalos, baja tasa de crédito, buena tasa de ahorro, o sea, son múltiples compromisos. Pero finalmente, quien genera ese rendimiento que nos permita hacer toda esa operación es la cartera de créditos, en los casos de aporte crédito o ahorro y crédito. Pero hay que informar muy bien al asociado, educar, formar e informar, comunicar estratégicamente, porque es que hay muchas comparaciones que son un poco ociosas y sobre las cuales hay que dar precisión. Nosotros, ¿en qué nos parecemos, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito a los bancos? De pronto un parecidito en que tenemos un servicio de ahorro y uno de crédito, pero solo es un parecido, porque los bancos en ahorro y crédito, especialmente en crédito, tienen un negocio y eso es válido dentro del libre mercado. Si yo tuviera un banco, también tendría un negocio. Y nosotros, a cooperativas de ahorro y crédito, lo que tenemos no es un negocio, es un servicio con una condición fundamental, que tratamos de prestarle al asociado lo que realmente puede pagar. No nos interesa sobreendeudar, no nos interesan las grandes campañas, venga por crédito, no tiene capacidad de pago, tranquilo que aquí le prestamos. No nos interesa ese escenario, sino prestar un servicio eficiente que no nos cueste después una serie de provisiones o gastos jurídicos o cobranzas y satisfacer necesidades de los asociados. Entonces, partimos de ese punto. Aquí es más difícil prestar ese servicio de crédito. No tenemos un negocio, sino un servicio. Ahora que el año pasado muchos bancos empezaron a captar CDATs, o CDTs mejor, al 13, 14, 15, el asociado volteaba y miraba a su cooperativa y decía, ay, pero el CDAT en mi cooperativa está al 8, al 7, al 8.5, es mejor un banco. Y vienen y se llevan sus recursos y se los llevan para un banco porque paga un poquito más. Pues claro, es que ellos tienen un negocio.
Si ellos captan al 13, al 14 y prestan al 30, al 40, al 45, mejor dicho, hasta donde más puedan y permite la norma. Nosotros no tenemos eso. Entonces, sucede que pues no podemos tener una captación de ahorros a ritmos del 12, 13, 14 con tasas de crédito del 12. No podemos voltear esa intermediación financiera. Así como tenemos baja tasa de crédito, una tasa de crédito muy buena, todavía hay quienes tienen del 11, del 12 y del 13% anual, efectivo anual de crédito, pues desde luego que el ahorro tiene que estar por debajo de eso para que se genere margen. Entonces, pues no nos la podemos ganar todas, ¿no? No podemos tener crédito al 11 y CDTs al 15. Volteamos el margen de intermediación. Vamos a hacer una pausa, Javier, pero hay algo que me gustaría que desarrolláramos en una segunda parte del programa y es toda la política de regulación desde el Estado. ¿Es consciente y va conforme a esos retos que significan para el sector moverse en todos estos cambios económicos, cambios financieros que se dan en el mercado? Al regreso termino de explicar el punto para que usted nos ayude a entenderlo. Están escuchando Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. El Departamento de Crédito de la Cooperativa le informa a nuestros asociados las fechas pendientes para hacer solicitudes de crédito durante este mes de abril. Para Fiduprevisora, FOPEP y FONCEP hasta el jueves 13. El crédito por ventanilla y crédito hipotecario hasta el miércoles 19. Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital, SOH y FER Cundinamarca hasta el lunes 24. El crédito para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el martes 25. Hola compañeros, ¿están hablando de Codema, la cooperativa de nosotros los maestros de Bogotá? ¡Claro! Codema es nuestro orgullo porque es la primera cooperativa de maestros en Colombia. Tenemos una gran empresa con más de 50 años y un servicio de crédito ágil, oportuno y con bajos intereses. Y no olvidemos el impulso que hace a nuestro ahorro. Además, nos beneficia con programas en cultura, turismo, salud y ni qué decir de las sedes vacacionales. Y es muy fácil asociarse, con fotocopia de la cédula y desprendible de pago en cualquiera de sus puntos de atención. Te invitamos a asociarte a Codema y convertirte en dueño y gestor de esta gran empresa cooperativa y solidaria. Estoy convencido, voy a convertirme en nuevo asociado de Codema. Codema, vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. El Departamento de Recreación y Turismo Social invita a que hagamos el disfrute de nuestras 3 sedes vacacionales, Villeta, Chinauta y Tocaima, aprovechando este plan promocional de 2x3 y el 3x5. En el 2x3, el asociado paga 2 noches y Codema le obsequia la tercera noche. Y en el 3x5, el asociado paga 3 noches y Codema le obsequia las siguientes 2 noches. Mayores informes en nuestras extensiones 1117 y 1118. El Departamento de Desarrollo Social continúa invitando a nuestros caminantes para el domingo 23 de abril al Parque Natural San Rafael en Fusagasugá. Es una caminata ecológica con una extensión de 10 kilómetros y aproximadamente 5 horas de caminata con ascenso y regreso en descenso. Para los pensionados, jueves 20 de abril, caminata y termales en Tabio, Cundinamarca. Mayores informes en las extensiones 1229, 1220 y 1214. Todos los destinos que usted y su familia sueñan se hacen realidad con los mejores planes vacacionales y el respaldo, compromiso y cumplimiento de Codema. Una amplia oferta que incluye turismo ecológico, ciudades de tradición e historia, exóticos parajes y culturas milenarias. Disfrute planes de sol, playa y mar. O un remanso para el descanso y la contemplación en nuestras sedes vacacionales. Porque viajar es vivir 2 veces, visítenos y reserve su próximo destino en el Departamento de Recreación y Turismo Social. Codema, en convenio con la Clínica del Seno, está invitando al conversatorio ¿Qué hacer con eso que siento?
Se realizará el 27 de abril a partir de las 3 en la tarde. El conversatorio estará a cargo de la doctora María Mercedes Bedoya, psicooncóloga de la Clínica del Seno. Para ingresar al evento deben hacerlo por la página de CODEMA. Ahí encontrarán el link con el cual pueden ingresar a la plataforma Meet. Mayores informes en el 601-347-8100. Regresando de la pausa, retomo la pregunta a nuestro invitado. ¿Qué pasa cuando las organizaciones, las cooperativas, tienen exceso de dinero que no están colocando porque no hay demanda del crédito y estos recursos deben llevarlos a la banca tradicional, pues para que no se queden ahí quietos, estáticos en caja? Bueno, lo que pasa con eso es un fenómeno apenas normal. Voy a ponerlo en estos términos. Después de la pandemia, después del año 2020, o sea, en el año 2021 y partecita del 2022, muchas cooperativas, fondos de empleados, tuvieron excesos de liquidez. ¿Por qué? Porque seguíamos haciendo aportes, seguíamos haciendo ahorros, hay personas que pudieron ahorrar en medio de la dificultad, pero sobre todo ocurrió un fenómeno y es que muchos quisimos no pedir crédito, no nos queremos meter en crédito, esperemos a ver qué pasa con la pandemia, esperemos a ver si volvemos a conseguir empleo o si mejoran las condiciones y entonces hubo una disminución en la solicitud de créditos. Al existir esa disminución, pues muchas cooperativas y fondos tuvieron excesos de liquidez. Ciertamente, si no tengo el dinero invertido en el crédito, donde ese activo se vuelve muy productivo, pues la entidad, como buena administradora de su tesorería, tiene que llevar esos dineros a que renten algo. Entonces el camino más rápido, como lo permite la circular básica contable financiera de la superintendencia, es haga unas inversiones de corto plazo, ojalá rentables, cosa que el día que se dispare el crédito, usted pueda rápidamente traer ese dinero. Pero el fenómeno aquí que explicamos es, había exceso de liquidez y tuvimos que llevarlo a los bancos. Ahora, hay distintos tipos de bancos. Bueno, hay que llevarlos a bancos muy bien calificados, donde el dinero esté seguro. También tenemos un banco cooperativo, entonces no necesariamente es la banca comercial, pero casi todos los que tuvieron exceso los tenían en los grandes bancos. No vamos a dar nombres, pero pensemos en los 3 bancos más grandes de este país. Entonces yo decía, qué pesar que por efecto de la pandemia o por exceso de liquidez, el dinero de la solidaridad termine guardado en los bancos comerciales, quienes a su vez lo prestan a unas tasas superiores. Entonces, ese es un fenómeno. Ojalá más bien pudiéramos desarrollar estrategias de compra de cartera, mayor crédito, disminuir la tasa o tener unas tasas diferenciales por nivel de riesgo para que no tengamos excesos descansando en la banca y la banca sí sacándoles provecho. Pero es algo que puede pasar perfectamente en un ejercicio donde recogemos y prestamos dinero. El caso contrario es lo que ha pasado este año, que ya como que la gente dijo, oh, no, ahora sí voy a pedir crédito, ya esto como que se compuso. Hubo otro problema que está pasando. Como la inflación está tan alta, la inflación acaba rápidamente los aumentos salariales. Entonces el aumento de enero pues ya casi que no sirve porque ya vamos en abril y todo ha subido de precio. Entonces, de alguna manera, un ciudadano, un asociado tiene que tapar esa diferencia. Si yo tenía un ingreso, me lo ajustaron en enero y ya está totalmente devaluado y apenas vamos en abril, pues la forma de compensar eso es pidiendo crédito. En muchas cooperativas me han dicho, tenemos el crédito disparado. En muchos fondos de empleados me han dicho, tenemos el crédito disparado, qué bueno porque ponemos el dinero a rendir en donde debe estar, que es al servicio del asociado. Pero también entonces se vuelve un complique porque gradualmente nos quedamos sin liquidez. Y empieza a subir la cartera. Pero, digamos, ¿hay algún riesgo en tiempos de inflación a que eso se dé? Pues es muy bueno que suba la cartera. Lo que no es bueno es que suba la cartera morosa, ¿no? Esa pregunta es muy interesante. Eso que estás diciendo, Esperanza. El deber ser de este tipo de organizaciones es que el dinero lo tenga lo más cerca al asociado. Lo más cerca al asociado se llama el propósito de servicio. En casi todos ese servicio se llama crédito. Si tenemos excesos, pues hay que tenerlo guardado, como acabo de decirlo, en un sitio donde lo pueda traer rápidamente, pero ojalá esté al servicio del asociado.
Por eso cuando tenemos excesos de dinero, no pensemos en comprar acciones, en comprar un local, en comprar un edificio, en comprar apartamentos. No, porque cuando compramos esos activos fijos o invertimos a largo plazo, estamos alejando el dinero del servicio. El día que se dispare el crédito y tenga yo acciones y a lo mejor desvalorizadas, pues es muy difícil traer otra vez el dinero para colocar crédito. Lo último que se me quedó entre el tintero, la superintendencia puede que cuestione, bueno, ustedes tienen unos excesos de liquidez, no están en cartera, los tienen en inversiones, ¿y por qué? Bueno, pues porque si no tengo solicitudes de crédito, si el crédito ya está copado, yo no puedo dejar el dinero en caja, la misma superintendencia permite que se hagan esas inversiones de corto plazo y la entidad tiene que ir a buscar rentabilidad de alguna manera. Bien, dos temas ya para ir finalizando. Uno, tan rico que estábamos conversando, ¿no? Este tema da para mucho, pero sí, para un segundo programa. Esto va a seguir moviéndose, el tema sigue candente y de mucho interés, por supuesto, para quienes pertenecemos no solamente al sector económico solidario, sino en general, como ciudadanos que somos golpeados por todos estos cambios. De acuerdo. Hablemos un poco y aterricemos en este tema de la educación, formación e información que usted mencionaba hace poquito. ¿Cómo volvemos nuevamente a ese círculo virtuoso que en nuestras organizaciones no podemos descuidar? Precisamente porque todo esto que usted nos ha venido mencionando hoy necesita una pedagogía. Muy bien, entonces hablemos de dos escenarios. El primer escenario, todo ciudadano, independiente de que sea asociado a una cooperativa o a una forma solidaria o no, necesita formación financiera. Yo veo a diario las personas en la calle, en mis clases, en distintos escenarios y me pregunto cuántas de estas personas conocen, saben, son conscientes de lo que pasa con la inflación, la usura, las tasas de interés. Uno sale un fin de semana a un centro comercial y es lleno de gente consumiendo y yo digo, ¿será que todo es porque abunda el dinero, porque estamos muy prósperos? ¿O casi todo eso será crédito, uso de tarjetas de crédito, facilidades de crédito al 47% efectivo anual? ¿Cuántas personas saben eso? Yo diría que muy pocas manejan ese asunto y por eso yo siempre he dicho, ese tema de la inteligencia financiera, el manejo de las finanzas personales y demás debería ser una materia en noveno, décimo y 11 en los colegios, cosa que cuando uno salga a estudiar a la universidad o a trabajar, aprenda de una forma inteligente a manejar su dinero en medio de este mercado cuyo mensaje central es venga, compre, gaste y consuma. Y si no tiene capacidad de pago, tranquilo que aquí le prestamos. Entonces la gente trabaja todo el tiempo para pagar deudas. Ahora, nosotros con mayor razón, asociados a una empresa económica con racionalidad solidaria, debemos tener estos canales muy claros, ¿no? No podríamos tener más asociados de estos que dicen que la tasa del banco es mejor, cuando evidentemente no lo es. Este no es un programa en contra de los bancos, sino conozcamos, comprendamos la realidad. Aquí, yo, en el último libro que escribí, yo digo, mire, yo no quisiera que estas formas siguieran llamándose alternativas, sino otras formas importantes, ¿no? No más que la empresa de capital y no menos que la empresa de capital. Pero es que aquí la economía dominante es la de capital, la que saca recursos de los ciudadanos a punta de intereses carísimos y nosotros que hacemos un trabajo más de gestión social, de crecimiento colectivo, de trabajo colectivo, solo somos denominados como alternativos, ahí como de segundo nivel, como de tercer nivel. No, son dos formas importantes y lo que uno quiere es que un ciudadano diga, bueno, ya sé cómo operan los bancos, ya sé cómo operan las cooperativas, escojo a mi cooperativa o escojo al banco, pero que lo haga desde el conocimiento. Entonces ahí tenemos un trabajo bien fuerte en todas las entidades. Y el otro tema que tenía pendiente, Javier, lamentablemente el tiempo no nos da para desarrollarlo, pero quedamos muy pendientes de esa obra que usted, la más reciente que usted ha escrito, Riqueza Colectiva, que estará pronto en las manos de los usuarios de nuestro sector y de aquellos interesados en conocer mucho más de nuestras dinámicas. Esto lo edita Editorial Magisterio, ¿verdad? Editorial Magisterio, sí señora. Bien, muchísimas gracias, Javier. Con gusto, Esperanza, siempre a la orden. Un saludo a todos. Le recordamos a todos nuestros compañeros pensionados y pensionadas
que esta próxima semana, ya a partir de mañana, van a encontrar la posibilidad de inscribirse en el 4º curso que tenemos de alfabetización digital. Están todos cordialmente invitados para que accedan a la página y recordar que solamente vamos de lunes a viernes con estas matrículas porque tenemos muchísima demanda. Agradecemos la compañía de nuestra querida audiencia y los invitamos a encontrarnos en este espacio institucional el próximo domingo a partir de las 9:30, cuando estaremos desde esta mesa de trabajo encabezada por el profesor Manuel Sánchez, desde la dirección, la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y la conducción y producción periodística de esta servidora, Esperanza Puente Santana. Un abrazo para todos y todas. Feliz domingo. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.